Continuamos con nuestra conversación con Miguel Enrique Otero, el director del diario El Nacional, y quiero referirme a una fecha en particular. Miguel Enrique, es el pasado 30 de noviembre de 2011, porque ese día el Tribunal 15 de Juicio de Caracas, a cargo de la jueza Dinora Yosmar González, determinó que la expresión hijo de P, HDP, no es difamatoria. Pero para que la gente nos entienda, aunque yo sé que publicamos esta noticia, hay muchos protagonistas, varios protagonistas en esta historia. Uno es Mario Silva, que es el conductor del programa La Hojilla, espacio que transmite en las noches el canal del Estado venezolano, VTV. El otro protagonista de esa historia es nuestro invitado Miguel Enrique Otero, presidente y editor del diario El Nacional. También involucra, obviamente, por la expresión, a su señora madre, doña María Teresa Castillo, un ícono cultural de Venezuela. Y los hechos nos remontan al 6, al 8 y al 11 de julio, días en que Mario Silva vilipendió y ofendió con improperios y calificaciones bastante subidas de tono, según algunos, a la honorable María Teresa Castillo, viuda de Miguel Otero Silva, el papá de Miguel Enrique Otero, y también a nuestro invitado, al que tildó sin reparo de ser un HDP. Entonces, la respuesta no se hizo esperar. El señor Otero demandó por difamación e injuria agravada a Mario Silva, y la sorpresa que todos nos llevamos, incluso muchos millones de venezolanos, es que la referida jueza desestimó esta querella, pues determinó que esa expresión no es difamatoria por no estar certificada por Conatel, y que sencillamente Silva estaba ejerciendo su derecho a expresarse libremente. Entonces yo digo, ¿de qué estamos hablando cuando todo el mundo dice que no hay libertad de expresión en Venezuela, si una jueza dice que el llamar HP o hijo de P a alguien no es difamatorio, y que ese periodista alternativo no se le podría censurar porque tiene el derecho de hacerlo, es su manera de expresarse libremente? Y en todo caso leí algo aún más extraño, y es que tendría que ser su propia madre la que realmente hiciera la demanda, porque es la afectada, cuando yo creo que hijo de P ofende a los dos, a la madre y al hijo. Este episodio del cual usted fue protagonista, ¿qué sabor le dejó? Bueno, es que esto no se puede ver solo como ese episodio. Esto es parte de una estrategia del gobierno para limitar la libertad de expresión, para amedrentar a los medios, a los editores, a los periodistas independientes. Esto es solamente una pata de esa mesa. Este programa es utilizado para insultar, para decir groserías, para inventar lo que sea, cualquier insulto y cualquier descalificación y cualquier cosa que le pueda inventar a la gente, y tiene años en eso. Esto tiene el apoyo del presidente Chávez, que ha dicho que es el mejor programa de la televisión, Conatel, que es el organismo que cierra las estaciones de radio por cualquier detalle, simplemente avala todo lo que este señor dice, todos los discursos del Ministerio de Información sobre otras cosas, sobre la oposición, sobre Globovisión, que saca imágenes de lo que está sucediendo en una cárcel. Ellos avalan toda esta incitación al odio, incitación a la violencia de este programa de la televisión. Pero esto no es sino una estrategia más para lograr limitar la libertad de expresión en Venezuela. Nadie se atrevía a demandar a este señor, porque él ha insultado a media humanidad. Incluyéndonos nosotros. Exacto. De hecho, tengo que decir que varios de nuestros presentadores y programas de CNN han sido blanco de los improperios del señor Mario Silva, a quien personalmente invité a que dialogara en un programa como este, y él dijo que no tenía absolutamente nada que hacer aquí, porque obviamente su tribuna es una tribuna de monólogos, no de diálogos. Claro. Nosotros decidimos demandar. Todo el mundo nos dijo, bueno, qué locura, si todos los jueces están controlados por el Ejecutivo. Bueno, demandamos y ahora apelamos la demanda y va para otro tribunal, y seguiremos en eso, seguiremos demandando a una cosa que consideramos una
un atropello, una falta de una descalificación terrible, el honor de la familia, todo lo que podamos hablar de este tema. Pero lo que es importante aquí es que esto es una estrategia del gobierno que empezó hace mucho tiempo, empezó con la violencia física a los periodistas, a los medios de comunicación. Hay más de 1000 denuncias concretas en todas estas organizaciones, Periodistas Sin Fronteras, etcétera, de la OEA, todo eso, de violaciones, digamos, de violencia contra periodistas y medios de comunicación. Después, las leyes que aprobaron, o sea, la arquitectura legal, donde la primera ley importante es la ley de contenidos, que es una ley que la usan cuando les da la gana para cerrar estaciones de radio. Siempre son estaciones de radio donde hay periodismo independiente, nunca cierran una que sea oficialista, y donde cerraron a través de esa ley, cerraron Radio Caracas Televisión, a través de esa ley le multan a Globovisión y la tienen amenazada permanentemente. Después el tema de los insultos y la descalificación permanente a través de estaciones de radio, de televisión, del gobierno contra todo lo que es periodismo independiente, y finalmente los juicios que le abren a los comunicadores por difamación, imagínate. ¿En qué quedó el juicio que ustedes tenían por mostrar fotos de los cadáveres de la morgue de Bellomonte en Caracas? No pudieron probar que eso afectaba la psiquis de los niños y de los adolescentes. Ahí está, como todos esos juicios, la espada de Damocles. Pero ¿cómo llegan eso a demostrar nada? Está ahí el juicio, pero no pasa nada, lo paran porque realmente tendrían que hacer algo tan arbitrario. Ahora, lo peor de todo esto es que son distintas estrategias que se van imitando en otros países del continente. Es una epidemia. O sea, esto que estamos hablando va generándose en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Nicaragua, y van copiando las distintas formas en la cual esta estrategia que está definida en el Plan de la Nación como hegemonía comunicacional, ellos mismos lo ponen, hegemonía comunicacional. Ningún país del mundo democrático tiene en el Plan de la Nación la hegemonía comunicacional. Solo la tienen cuando quieren eliminar el periodismo independiente. Y eso está ahí, es un objetivo a largo plazo. Como miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, me interesa, cuando regresemos de la próxima pausa, seguir hablando del tema de la libertad de expresión en varios de estos países de América Latina. Pero me queda algo pendiente en la mente, y es: si una jueza ha dicho que la expresión hijo de P no es difamatoria, ¿es carta blanca para que cualquiera ahora le diga al propio presidente de la República hijo de P y no pase nada? Yo lo declaré. Si la jueza dice, y eso queda como un derecho en la jurisprudencia, pues entonces cualquiera le puede decir al presidente eso. Yo quiero ver qué van a hacer los tribunales, porque ya está esa sentencia ahí. Claro. Gracias por continuar junto a nosotros. Estamos conversando con el director del diario El Nacional de Venezuela, y Miguel Enrique Otero, quien además es miembro de la directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa, nos estaba haciendo una reseña del tema de la libertad de expresión en varios países del continente. Pero antes de seguir con ese análisis, en el caso de Venezuela, con la historia de El Nacional, que ya tiene, ¿cuántos? ¿70 años? Nació en el 43. Nació en el 43. Sí, este año es el año 69. 69, o sea, casi 70 años de historia. Yo me imagino que el gobierno del presidente Hugo Chávez no es el único en el que ustedes han tenido en 70 años que enfrentar al tema de lidiar desde la acera de enfrente con el gobierno. Pasamos la dictadura de Pérez Jiménez. Imagínate. Exactamente. Entonces, un poquito de reseña antes de irnos a América Latina. ¿Cuál es la diferencia en temas de amenazas de libertad de expresión a lo que ha vivido en 70 años el Nacional, y qué lo hace diferente ahora con el presidente Chávez? Bueno, son tres sistemas distintos. El sistema de Pérez Jiménez es la dictadura bananera tradicional. Había un señor con un creyón rojo que veía todos los materiales antes de salir, la censura previa, tachaba. Un día se pusieron bravos, se llevaron preso todo el mundo y pasaron una semana preso. Todo el periódico, hasta el portero, porque era una dictadura bananera. En las democracias tradicionales, quizás el presidente o los ministros se pelean con el periódico, pero es con un periódico, o con una estación de radio, o con una estación de televisión. Entonces, digamos que violan la Constitución contra ese medio. Pues lo atropellan al medio, pero a un medio, o a dos medios, pero no es a todos los medios. La diferencia con Chávez es que es una estrategia, es la hegemonía comunicacional.
Es una filosofía, es un proyecto de país. Es un proyecto de país donde no haya libertad de expresión, donde haya una sola versión de las cosas. Un proyecto a largo plazo. Esa es la diferencia son los tres modelos. El Nacional, el Universal son los dos diarios más importantes de Venezuela. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál tiene más circulación? Bueno, nosotros tenemos más circulación que el Universal, está demostrado en las encuestas. Hay periódicos deportivos populares que quizás tienen más circulación porque la pirámide poblacional es muy inclinada, pero en los periódicos referenciales somos los de mayor circulación. ¿Cuál es la diferencia en el periodismo que se hace hoy involucrando el periodismo ciudadano que no lo teníamos hace, digamos, incluso una década atrás? Bueno, ese es un tema importante, porque en una tendencia autoritaria, cuando el autoritarismo realmente logre su fin, que es cerrar los medios tradicionales, o en un suceso donde lo cierre, quedan las redes sociales. Esas no las pueden cerrar. Y eso quedó demostrado en el norte de África. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en Egipto, en Libia, en Túnez, inclusive en países que no tienen la penetración que tiene en un país como Venezuela. Venezuela es el país donde más uso de redes sociales se hace en el continente. No pueden evitarlo. Ellos tratan de generar política. Lo primero que hizo fue entrar ellos en todas las redes sociales, hasta el presidente entró y tiene 3 millones de seguidores, pero eso no neutraliza la capacidad de protesta, de organización y de choque que tienen las redes sociales. Y además no los pueden cerrar. Tomaron presos a unos señores, a 2, porque pusieron una cosa en Twitter, pero en la práctica no pueden hacer nada. Tienen que ir con un juez federal a San Francisco. Eso es imposible. O cerrar todo. Cerrar todo, como en Egipto lo hicieron, pero cuando cerraron todo ya la gente estaba en la calle. No lograron ningún objetivo. O como trata también de hacerlo China, que mantiene un control férreo. Pero lo tiene desde el principio. Desde el principio, exacto. Es distinto. Y además se les va a la gente, porque lo que hacen los chinos con los blogs, ellos tienen 20.000 personas controlando los blogs de los chinos, y aparecen más y más y más, no pueden controlar aquello. Inclusive en Cuba, que es un bloqueo mucho mayor, porque el acceso a internet es una cosa muy reducida, pero ahí está Joanny Sánchez mandando sus Twitter. Y hay mecanismos a través de las redes sociales en un país como Cuba que no lo puedes impedir. Quizás en Corea del Norte, pero ahí nadie tiene internet. Pero el fenómeno de las redes sociales, desde el punto de vista de la protesta, de la organización, de la denuncia, es algo que es un fenómeno nuevo, que es fundamental para defender la democracia en los países. Hablábamos de América Latina y usted me mencionaba países que coinciden con este grupo, esta alianza de países del llamado socialismo del siglo XXI, aunque muchos no quieren estar bajo la misma etiqueta, pero me mencionaba Ecuador, me mencionaba Bolivia, me mencionaba Nicaragua. ¿Son estos los únicos países donde hay amenazas de la libertad de expresión? Porque yo estuve en Panamá, por ejemplo, de visita, y varios periodistas panameños me decían, aquí el gobierno trata de limitarnos y de censurarnos y de reprimirnos, incluso y de evitar que se publiquen ciertas informaciones. Entonces, yo creo que es un problema que va más allá de estos 4 o 5 países que me había mencionado. Son democracias incipientes. Siempre la tendencia autoritaria está en las democracias incipientes. Toda América Latina no es Dinamarca. Entonces, claro, siempre hay un presidente que empieza a fastidiar a los medios. Ahora, los que están utilizando los mecanismos de Chávez, que los van sistemáticamente, a lo mejor asesorados por la gente de Chávez, son los países que ya mencionamos, Ecuador, Bolivia. En Ecuador, por ejemplo, el tema del acoso al universo, la multa, parece una cosa muy similar a la que hace Chávez, pero con una diferencia de tiempo. ¿Y cuál es el propósito? El propósito sería llegar a un modelo como el modelo cubano, donde la única prensa que existe es la prensa estatal. Bueno, es mantenerse en el poder. Es mantenerse en el poder, el mayor... O sea, ¿qué es lo que están haciendo toda esta gente? Buscando modificar las constituciones para ellos ser reelectos. Es mantenerse en el poder. O sea, yo creo que el objetivo final de todos estos regímenes es mantenerse en el poder, a costa de lo que sea, volviéndose autoritarios. Porque el comunismo no es un modelo viable en el mundo moderno. Ya no queda nada. Queda Corea del Norte, que es una cosa terrible con hambruna, y Cuba, que está viendo a ver cómo se sale de aquello. Entonces, el comunismo como modelo no es el leitmotiv de esta gente, es el autoritarismo, mantenerse en el poder indefinidamente, reelegirse y reelegirse y reelegirse.